Un minuto más y continuamos también con esta conversación del Estado de México. Ay, tenemos a gente de Caracas, Venezuela. Muy bien, América Latina presente en este espacio. Bueno, ya hay más personas también. De Caracas también nos pusieron por aquí. Muy bien. Tampico, hay mucha gente de Tampico porque Proyecto Nuevo Maestro está muy presente en Tamaulipas. Y de Oaxaca, muy bien, de Oaxaca, del Estado de México, de Baja California Sur, gracias a estos profes y profas de Baja California Sur. Muy bien, pues vamos a continuar con este conversatorio. Comencemos este conversatorio y vamos a pedir que nos podamos ver solamente los panelistas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues comencemos con esta conversación. Buenas tardes nuevamente a todos y todas. Mi nombre es Guadalupe Carreón Miranda. Miranda, me gusta más. Y soy parte del equipo de Proyecto Nuevo Maestro. Y a nombre del equipo quiero compartirles que nos sentimos muy honrados y muy dichosos de compartir este espacio con todos ustedes, queridos maestros y maestras, y el público en general, para hacer estas reflexiones importantes que nos hacen repensar la educación desde diversos ámbitos. Pero en el caso de hoy, desde la perspectiva de género, con este tema que es lo que genera el género, desde la perspectiva de la coeducación. En un momento más les presentaremos de forma ya más directa a nuestra invitada de hoy, pero antes quisiera compartirles de qué va este espacio para que podamos recordar lo que hemos venido haciendo en los anteriores conversatorios. Este espacio es el primero de 7 conversatorios que vamos a tener en este año 2021 y giran en un tema, en una temática, la educación en todas sus dimensiones. Y dentro de estos espacios buscamos generar un diálogo con líderes de opinión, con docentes y con el público en general, de una manera igual. Donde en estas conversaciones vamos a confrontar y compartir experiencias, retos que enfrentan nuestras comunidades educativas en esta nueva realidad, en esta pandemia. Este espacio lo construimos entre todas y todas, es un espacio seguro, sigamos respetando estas opiniones y reflexiones de manera crítica. Les recordamos la dinámica de este espacio para poder participar. Después de la primera intervención de la doctora Marina Subirats y partiendo de esta primera pregunta, ustedes pueden ir escribiendo en el chat de Zoom, el público, o en el chat de Facebook para que el staff de Proyecto Nuevo Maestro pueda recolectar esas preguntas y me las hagan llegar para hacer la portavoz de esas preguntas. Y agradeceríamos mucho que las preguntas les puedan colocar su nombre y de dónde son para tener un contexto más específico. Sin más preámbulo, pues quiero compartirles cuál es el tema de hoy, lo que genera el género, y para hablar de este tema quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Marina Subirats Martori. Marina Subirats es catedrática emérita del Departamento de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es filósofa, socióloga, gestora pública y política española y, por supuesto, feminista. Accionó en la Comisión de la Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea, exdirectora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, fue regidora de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y viene esta parte importantísima, que es autora de diversos libros sobre educación y género y un centenar de artículos que están muy especializados a los temas que convocan a la docencia. Entre sus obras, y reconozco también, ahora de mis favoritas, Coeducación, apuesta por la libertad, cambiar los contenidos, cambiar la educación, Mujeres y hombres, un amor imposible, y el más reciente, Balones fuera, en colaboración con Amparo Tom.
Bien, Marina, pues qué gusto y qué emoción tenerte en México, aunque estemos a la distancia, pero es un gusto. Tu voz y tus contenidos nos retumban en una de las principales necesidades que tenemos en las instituciones educativas, coeducar, apostarle a la libertad, como bien lo plasmas. Y pues bueno, lancemos la primera pregunta, Marina. Sin duda, yo creo que nos darás una excelente introducción para eso. ¿Para qué tenemos que educar en igualdad? Bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes, ustedes es por la tarde. Buenas tardes a todas y todos y para mí es un gusto enorme el poder comunicarme con personas que están en México y que están interesadas por el tema de la coeducación. De modo que es un placer y espero que lo que les pueda contar pues les pueda servir. Voy a empezar hablando un poco de, bueno, ¿qué condiciones necesitamos para la coeducación? Mirad, como todos los cambios sociales, pues llegar a la coeducación es un proceso y es un proceso que pasa por diferentes etapas. De modo que si queremos trabajar para impulsar la coeducación, lo primero que hay que hacer es un cierto diagnóstico de dónde estamos en la zona o en la escuela o en fin, el ámbito en el cual estamos trabajando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor pues, queremos hacer una cosa muy, muy bonita, pero hay cosas previas que no han sido hechas y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta. Entonces yo pensaba hacer esta introducción explicando un poco las fases que han ido pasando, digamos, por mi experiencia en diversos países, cómo ha ido y cuáles son, digamos, los principales problemas que en cada momento se plantean, que en un cierto momento ya son superados y entonces tienes que pasar a otra cuestión, pero que tienes que empezar por aquí. Entonces, la primera cosa es que es necesario, para poder hablar de coeducación, que cambien las leyes. Cuando las leyes solas no cambian las cosas, ¿eh? Porque hay muchas leyes que, por ejemplo, en España hay una ley de igualdad que se aprobó en el año 2007. La mayoría de lo que propone como ley no ha sido cumplido y de esto hace ya 13 años. ¿Eh? De modo que si solo está la ley, pues no pasa nada. Pero al mismo tiempo la ley es necesaria porque crea el marco mental y el marco legal en el cual podemos exigir unas determinadas cosas. Durante milenios, la humanidad ha tenido dos géneros. Los géneros tenemos que entenderlos como modelos sociales construidos, es decir, tenemos el sexo por una parte, el sexo es una característica binaria en la humanidad, hay hombres y hay mujeres, y esta diferencia es fundamental para la reproducción. Y es un buen invento, porque bueno, pues hay especies que se pueden reproducir individualmente, entonces no necesitan dos sexos, pero claro, esto acaba, digamos, haciendo que esta repetición pues, sea un poco clónica y entonces no hay diversidad. Para que pueda haber diversidad, la fusión de dos seres distintos asegura la diversidad. Por lo tanto, el que haya dos sexos es algo que, digamos, ha sido una evolución de las especies vivas y no solo somos los humanos, una gran parte de los animales pues también se reproducen así. Y es un gran invento. Pero esto, digamos, es la parte que nos da la naturaleza. Y luego sobre esto la sociedad construye el género. ¿Y el género qué es? Son los modelos sociales y culturales construidos por cada sociedad que esa sociedad en concreto atribuye. Si tú naces varón, es decir, con sexo masculino, tienes que vivir así, así, así y comportarte de esta manera, tener estas actitudes, asumir estos compromisos. Si tú naces mujer, pues tienes que comportarte de otro modo, tienes que asumir compromisos, etc. Los géneros, digamos, por tal como han sido concebidos históricamente, son obligatorios,
son como un corsé que se nos impone, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y además con sanciones terribles para quien no asuma el género que le ha tocado en función del sexo. De modo que hay personas que se adaptan muy bien a su género y viven felices toda la vida, pero hay personas que toda la vida se la pasan luchando con su género porque quisieran hacer cosas que están previstas para el otro género y que no pueden hacerlas, y que su naturaleza pues tiene más tendencias del otro género. Esto pasa tanto en hombres como en mujeres. Bien, estamos en un momento en que estamos abriendo este corsé, este molde en el que se nos pone, ¿no? Sobre todo porque las mujeres hemos dicho no, no queremos ajustarnos al género tal como se nos ha definido. ¿Por qué razón? Pues porque los géneros en principio son paralelos. Pasa con los hombres y pasa con las mujeres. Cada uno es su género que va variando a través de los años y de la historia. Pero resulta que al mismo tiempo han sido entendidos en modo jerárquico. Si eres hombre es más importante, ser hombre es más importante, tienes más poder, manejas el mundo público. Si eres mujer, manejas solo el mundo privado y siempre con la supervisión de un hombre. Bueno, esto ha tomado muchas formas a lo largo de la historia, ahora no tenemos tiempo de entrar en ello. Pero claro, esto explica por qué hemos sido las mujeres las primeras que hemos roto el juego, hemos roto el pacto y hemos dicho no, nosotras queremos también acceder a otro tipo de posibilidades que antes nos habían sido negadas, ¿verdad? Claro, cuando una sociedad considera que hombres y mujeres tienen un tipo de vida, de tareas en la vida muy diferentes, los educa de forma diferente. Y entonces, bueno, durante muchos siglos las niñas no tenían que ir a la escuela, no se las admitía. Cuando se las admite, yo no sé exactamente la historia de México cuándo fue esto, ¿no? Supongo que a lo largo del 19, porque antes pues estaba bajo la dominación española. Y bueno, las niñas empiezan, algunas escuelas de niñas se fundan en España a finales del siglo XVIII. Entonces no sé si en México fue paralelo o no, pero en todo caso, digamos, a lo largo del siglo XIX ya se crean escuelas para niñas, pero no pueden ir a la universidad ni a los institutos. La primera que hizo el bachillerato era una catalana, como yo, y pasó toda su vida la pobre, hasta los 56 años no aprobó y al cabo de poco tiempo ya se murió porque debía de estar absolutamente agotada por el esfuerzo, lo difícil que se lo habían puesto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que entonces las escuelas eran escuelas de niñas y escuelas de niños separados. Y las escuelas de niñas lo que les tenían que enseñar era a coser y a rezar. Y si alguna quisiera aprender a leer, la maestra le tiene que enseñar, pero la maestra tampoco no sabía en general. Con lo cual veis que, claro, las mujeres fueron absolutamente analfabetas, no sabían ni firmar, ni podían leer, ni podían contar, nada. Es decir, claro, pues cuando no tienes ningún instrumento, es muy difícil que tú tengas fuerzas para ir por el mundo y puedas hacer otras cosas, ¿verdad? Bien, entonces, la primera cosa es que se rompa esta idea de que las mujeres la pata quebrada hay en casa. Porque si no se rompe esto, pues no hay manera. Porque resulta que entonces lo normal es que la mujer no se eduque, como todavía pasa en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, primero, cambio cultural hacia la igualdad y cambio legal. A partir de aquí, tenemos que ver qué está pasando con las niñas. Y entonces aquí, la primera cosa es medir cómo está el acceso a la educación. De modo que cuando vosotras y vosotros queráis empezar un trabajo de coeducación, primero definís en qué ámbito. ¿Es mi escuela? ¿Es mi barrio? ¿Es mi ciudad? ¿Es mi país? Depende de cómo estés situada, de lo que puedas hacer. Y entonces, una vez que has definido esto, bueno, ¿cómo están las cosas en este lugar? Por lo tanto, primera cosa, ver los datos
de cuántas niñas y cuántos niños están escolarizados, ¿verdad? Y entonces ahí os encontraréis con que todavía hay muchísimas niñas no escolarizadas. En España esto está casi resuelto hasta la pubertad. En la pubertad nos desaparecen algunas niñas. ¿Qué niñas desaparecen? Las gitanas y las musulmanas. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque son familias que vienen de culturas que consideran que cuando una mujer, cuando una niña ya es adolescente y cuando ya puede ser madre, pues entonces hay que retirarla inmediatamente y encerrarla en casa, no fuera caso que tuviera relaciones, etc. Bueno, esto hay que evitarlo. Yo no sé en México. En México, por lo que yo conozco de México, ahora hace años que no he estado, pero por lo que yo pude ver, bueno, pues las poblaciones rurales, las niñas de las poblaciones rurales, no todas no están escolarizadas. Ya en la infancia, en la primaria. Por lo tanto, lo primero que tenéis que ver es cuántas niñas están escolarizadas en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Y qué tipos de estudios hacen, ¿verdad? Entonces, aquí hay que saber una cosa. Es difícil que encontréis 50 y 50. ¿Por qué? Porque nacen más niños que niñas. Nacen aproximadamente 2% más de niños. De modo que si en los primeros años os encontrarais una diferencia en torno al 2% más de niños, esto se debe a que nacen más niños. Ahora, a partir de los 3 años empiezan a morir más niños que niñas. Esto ocurre en casi todo el mundo. No sé si en México, pero estoy convencida de que incluso en México debe ser más acentuado, porque el género masculino mexicano, tengo la impresión que ha evolucionado menos. El género masculino está evolucionando de forma mucho más lenta que el femenino. El femenino está yendo mucho más rápido, porque las mujeres hemos dicho basta. Pero el género masculino evoluciona más lento porque hay muchos hombres que piensan que si vamos a la igualdad van a perder privilegios. Y entonces frenan, se oponen, hacen resistencia, ¿verdad? Entonces, claro, esto nos da una masculinidad que yo lo que digo es que la masculinidad mata. Mata mujeres, pero mata incluso más hombres. Porque se matan más los hombres entre ellos o se matan a sí mismos, pues a base de una serie de cosas que matan a las mujeres. En México, de nuevo, no lo sé, porque hay muchas muertes de mujeres. También en España, pero creo que en México es peor. Por lo tanto, habría que ver las cifras en vuestro país. Ahora, a partir de los 3 años mueren más niños, entonces hacia los 5 o 6 ya se va equilibrando. Entonces hay que mirar cuántos niños y cuántas niñas. Y empezar por aquí. Porque si las niñas no pueden acceder a la escuela, pues todo lo demás ya sobra. Aunque cambies los libros de texto, pues si esas niñas no tienen acceso a los libros de texto, pues no sirve de nada. ¿Entendéis? Por tanto, primera cosa, el acceso de las niñas a la educación en igualdad de condiciones que los niños. Cuando tenemos ya este estadio, es decir, si hacéis el análisis y veis que esto ya está cubierto, que por ejemplo puede que en las zonas rurales no, pero que en el DF sí, o en otras ciudades, pues ya esté esto resuelto. El segundo paso es que tengan el mismo tipo de escolarización. Por lo tanto, que vayan al mismo tipo de escuelas. Por lo que os decía, porque la escolarización de las niñas empezó en todas partes haciendo la escuela de niñas separada, con un tipo de educación mucho más pobre, que no enseñaban. Pensad, por ejemplo, que en España, que es el ejemplo porque es lo que conozco, pues bueno, hace un siglo había aproximadamente un 60% de mujeres analfabetas. Analfabetas. Mi abuela, que vivía en un pueblecito, y ella, cuando yo recuerdo su firma, era una firma de una persona que la hacía con mucha dificultad, pero era la que sabía leer. Ella leía los libros, las novelas, por entregas que se hacían entonces, a sus vecinas, porque era la única que sabía algo. Bueno, esto hace un siglo, es decir, ayer, como quien dice. Bueno, en México estoy convencida que todavía eso debe ser muy frecuente, de modo que, sobre todo, el acceso.
A partir del acceso, si esto ya está bien, etapa siguiente, hay que conseguir la misma escolarización, el mismo tipo de escuela y el mismo tipo de currículum, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, si tenemos a las niñas en una escuela separada, pues aprenderán muy poquito. A lo mejor siguen con la idea de que con que sepan coser y fregar y cocinar y rezar, pues ya está bien. No, las niñas tienen que aprender lo mismo que aprenden los niños. Por lo tanto, ahí hay que ir a la escuela mixta, que no hay escuela de niños y escuela de niñas, sino una única escuela para todas y todos. ¿De acuerdo? Esto también lleva un trabajo. También, yo no sé en México si está muy extendida la escuela mixta o no. Yo ya os dije que yo en este momento no puedo hablar de México, no os puedo dar ideas claras porque no tengo los datos y por lo tanto no sé. Esto lo tenéis que mirar vosotros y vosotras, o sea, justamente es lo que tenéis que descubrir. ¿Existen todavía escuelas de niñas? ¿Qué currículum tienen? Puede ser que haya escuelas religiosas. La Iglesia se resiste a la educación mixta y por lo tanto tiende a las escuelas separadas. Y a veces las clases altas son las que más tienden a la escuela separada. Entonces son escuelas de monjas o escuelas de curas, que solo son para niñas o para niños. Hay que mirar entonces qué pasa con el currículum, porque puede ser que a las niñas les estén enseñando cosas muy bonitas, a pintar un poco, a hacer gimnasia, a hacer ballet, pero que no les estén enseñando, no les estén preparando para poder ir a la universidad, por ejemplo. Por lo tanto, es importantísima la escuela mixta, ¿de acuerdo? Si estáis en ese nivel, mirad si las escuelas son mixtas, si son separadas. Si son separadas, ¿qué currículum tienen las niñas y los niños? Comparad. Y hay que unificar el currículum. ¿Entendéis? Bien. Imaginemos que hemos llegado a un estadio, como es por ejemplo el nuestro en España. La escuela básicamente es mixta, quedan algunas escuelas que no son mixtas, que son solo de niños y de niñas, pero digamos, se habla de la libertad de elección de los padres, etcétera, y esto de momento no se ha podido deshacer, pero ya son realmente una minoría, ¿de acuerdo? Entonces entramos en otra etapa con otro tipo de problemas. Cuando ya estamos en la escuela mixta, aparentemente ya está resuelto, porque hay igualdad, van a las mismas escuelas y tienen los mismos libros y tienen los mismos currícula, ¿verdad? Bien, esto ha significado en todo el mundo un gran avance educativo de las mujeres. Y lo que hemos visto es que cuando ya las mujeres van a la escuela mixta, su avance educativo es importantísimo y en unos años llegan a la universidad en mayor proporción que los chicos. De modo que, por ejemplo, pues hoy en España tenemos, o sea, primero sobrepasan el número de varones en el bachillerato y después en las universidades. Hoy, por ejemplo, en España ya tenemos más mujeres con niveles educativos universitarios de educación superior que hombres. A pesar de que en las generaciones viejas no es así, porque las mujeres todavía tenían poca educación, ¿de acuerdo? Pero ya, digamos, a partir de los años 90, el número de estudiantes universitarias mujeres fue superior al número de estudiantes hombres y por lo tanto ya tenemos un nivel más alto, ¿de acuerdo? Entonces podríamos pensar que ya no hay problema, puesto que las mujeres han tenido un nivel incluso más alto en términos de títulos académicos. Pero ¿qué pasa? Que vemos que a pesar de tener más títulos, tienen generalmente trabajos peor pagados, menos trabajos y peor pagados. Y los tienen a unos niveles más bajos de responsabilidad. ¿De acuerdo? Esto no tendría que ser así, puesto que en principio consideramos que los títulos universitarios pues, son una garantía de poder acceder a puestos de trabajo de mayor nivel y de mayor retribución. Pero no.
a pesar de que los hombres tienen menos nivel educativo en España, tienen mejores sueldos y tienen más responsabilidades políticas, económicas, laborales, etc. Aquí algo falla. ¿Qué es lo que falla? Entonces, cuando estudiamos la escuela mixta, ¿qué pasa en la escuela mixta? Entramos en otra etapa, que también necesita hacer su diagnóstico. Es más difícil descubrirlo. ¿Por qué? Porque, por lo que os decía, porque están mezclados en las clases, en las aulas, tenemos chicos, tenemos chicas, hay maestros y hay maestras, tienen los mismos libros. Entonces aquí empezamos a estudiarlo esto en los 80, empezaron las mujeres inglesas y francesas, italianas y también en España y en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Entramos en lo que se llama el currículum oculto. No sé si este concepto lo conocéis. Sí, muy presente en México también. Muy bien. Sí. Pues el currículum oculto es todo aquello que no es lo que está pautado que se tiene que aprender, sino que son los mensajes, digamos, subconscientes casi, que el profesorado ni se da cuenta, pero que va diciendo. Y ahí se nos abre un inmenso abanico de temas que hay que estudiar que no son conscientes, pero como hemos sido educados y educadas con una mentalidad androcéntrica que concedía toda la importancia a los hombres, pues tenemos en la cabeza que los hombres son más importantes, que son más inteligentes, que son más capaces, y que las mujeres son más tiernas, son más buenas, son más cariñosas, nos ayudan más. Estos son prejuicios que nos vienen de toda la educación que tuvimos androcéntrica y patriarcal. Entonces, deshacer todos estos prejuicios es muy largo, porque no nos damos cuenta. Yo os puedo decir que hace 40 años que me dedico a este tema y que aún a veces veo que estoy diciendo algo a partir de un prejuicio, que no soy igualitaria. ¿Por qué? Porque pues, cuando me educaron, esto fue algo que me pusieron en la cabeza y a pesar de todo mi esfuerzo por superarlo, está tan profundamente anclado en mi memoria y mi personalidad que es más difícil que es difícil de superar. Entonces, bueno, os indico solo algunas líneas para no quitar más tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, lo que llamamos construir la mirada violeta, es decir, observar para ir viendo dónde estamos haciendo algo que es negativo, que es discriminatorio para las chicas. ¿Qué mensajes les damos a las chicas y qué mensajes les damos a los chicos? Pensad una cosa, el hilo todavía hoy, el núcleo del género femenino es tú dedícate a los demás. Tú no eres para ti, sino para los otros. Y el núcleo del mensaje a los varones es tú a lo tuyo, tú ser fuerte y ganar, tú ser fuerte e imponerte, ¿verdad? No tengo tiempo de daros los ejemplos, si habéis leído mis cosas, pues por ahí hay un montón de cosas que lo cuentan, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues hay que ir observando todos estos mensajes que sin que el profesorado sea muy consciente, los va transmitiendo. Cuando les dicen a un niño, no, tú no llores, a lo mejor un renacuajito chiquitito que se ha hecho daño o que pues está triste por alguna cosa, oye, no, tú eres un hombre, los hombres no lloran. Le estás cortando la capacidad de empatía, le estás cortando la capacidad de expresar emoción, tristeza o lo que sea, ¿entendéis? Y a la niña lo mismo, a lo mejor a la niña de 3 o 4 años, ay, mira, acompaña a este niño, ayúdale, que, mira, llévale fuera porque tiene que lavarse las manos. Y la niña chiquita que se va haciendo ya de mamacita y acompañando al niño. Y nunca se dice lo contrario, nunca se le dice al niño acompaña a la niña, nunca. He visto en México, precisamente en Oaxaca, recuerdo, niñas que debían tener 5 años cargando a sus hermanitos, pero nunca se ve
cargando a sus hermanitos chiquitos. No vi ni un solo niño de 5 años cargando a sus hermanitos chiquitos. Y probablemente no debían cargarlos ni ellos ni ellas porque son demasiado chicos para hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, tiene que ser igualitario. Los hombres tienen que ser más valientes y sin embargo, a la hora de cargar con el chiquitín, pues resulta que les toca a las niñas, ¿entendéis? Porque la niña se la concibe para ayudar a los demás y al chico no, al chico para él imponerse. Y les transmitimos estos géneros que hoy son nefastos y no os puedo detallar más porque no hay tiempo. Bueno, entonces solamente para indicaros algunas cosas a mirar dentro de las escuelas y de este currículum oculto. Pero no os olvidéis de mirar si primero hay todas las niñas que tienen que estar, ¿entendéis? Porque a veces esto, bueno, pues es más bonito y tal, es más sofisticado, pero claro, si las niñas no han llegado a la escuela, pues entonces no hacemos nada, ¿entendéis? Los patios. Hay que mirar los patios. Valores fuera está dedicado este libro exclusivamente a mirar los patios. Veréis, estoy convencida que debe ser igual en México, pero en fin, lo tenéis que mirar vosotros. Los patios los ocupan los chicos, los patios de las escuelas los ocupan los chicos y las chicas están por los rincones mirando el juego de los chicos porque se han impuesto los deportes y los deportes están muy bien, pero entonces ya pues el jardín ya no existe y lo que hay es una cancha y allí están los chicos jugando y las niñas están. Cuando esto es muy importante porque es el aprendizaje del movimiento en el espacio y te determina quién tiene derecho a ocupar el espacio y quién no, ¿entendéis? Los libros de texto. No sé si en México se ha hecho análisis de los libros de texto. En España hay varios análisis. Hay modelos de análisis que os los podemos mandar. Sí, aquí en México también se han hecho. María. ¿También? Sí, sí. Pues entonces ya lo habréis visto. No sé cómo es en México, pero desde luego en España, mayoría de mujeres, mayoría de hombres, minoría de mujeres. Recuerdo que hicimos una vez un análisis que era el capítulo precisamente de la conquista de América. Y resulta que en algunos libros de texto no había ni una mujer. No existían las mujeres en América. Nada. Y en algunos, pues solamente encontramos 2 mujeres, Isabel la Católica y la Malinche. Las únicas que habían sobrevivido y de las que se hablaba. Pero por lo demás no existían mujeres en América. Y además con un estereotipo muy marcado. Claro. La Malinche tiene un estereotipo. Lo sé. El malinchismo es la traidora, ¿verdad? Sí, esta historia la conozco. Bueno, no la conozco a fondo, pero sí. Sé Totalmente. Lo que hizo Marina la Malinche. Bueno, pues el lenguaje. El lenguaje siempre es masculino. ¿Quién manda en la escuela? Muchas veces en la escuela hay todo maestras y un maestro. El maestro es el director. Todo esto lo tenéis que ir descubriendo, ¿entendéis? Descubriendo para ver dónde estamos dando unos ejemplos que siempre ponen a las mujeres en segundo lugar o las hacen desaparecer. Y las niñas estudian, pero al mismo tiempo, y esto lo sabemos, van adquiriendo la sensación de que el mundo no es para ellas. Una inseguridad tremenda. Y muchas veces les ofrecen, tienen títulos, son licenciadas y les ofrecen un trabajo. No, es que yo no me siento capaz, no sé si sabré hacerlo, no. Le dicen lo mismo a un chico que ha estudiado lo mismo y dice, sí, aquí estoy. ¿Entendéis? La escuela transmite seguridad a los chicos e inseguridad a las chicas. Bueno, pues lo dejo aquí porque ya me he pasado del tiempo que me habías dado y ahora pasamos al debate o las preguntas o a lo que queráis. Muchas gracias, Marina. Yo creo que es un contexto muy parecido al de México y retomé algunas cosas de esta inducción que tú nos ponías, ¿no? En México sí hay escuelas mixtas, también hay escuelas para niños y niñas y sí, resaltar eso, que sí van con un corte
desde la iglesia, casi siempre. Actualmente no existen estas escuelas que tú también nos hacías referencia, de estas escuelas de oficios. Sin embargo, creo que se siguen perpetuando esos estereotipos mediante estas escuelas que existen en los sistemas DIFs municipales, donde hay talleres que se les dan a las mujeres principalmente, porque no hay talleres de hombres, y se sigue enseñando a coser, se sigue enseñando a bordar, a cocinar, a cortar el cabello, y a estos oficios que estereotípicamente se nos han dado de cuidados para las mujeres. Sí, por una parte ya no están estas escuelas y el Estado y la Secretaría de Educación Pública ya no perpetúa eso de manera directa. También siguen existiendo estos talleres en las secundarias, por ejemplo, sexuados, ¿no? A ver, taller de electricidad para los hombres, taller de cocina para las mujeres. Que existan talleres de cocina y de coser está bien, pero tienen que ser para todos y para todas. Es correcto. Y el de electricidad también, ¿entendéis? Porque, claro, o sea, no es que no tengamos que coser, pues sí, pero es tan importante aprender a coser como aprender electricidad. Y tiene que estar abierto, no puede ser solo para un sexo, tiene que ser que puedan ir chicos y chicas. Totalmente. Y también retomo cuando tú nos hablas justamente del tema de la pobreza, ¿no? Yo creo que en el mundo la pobreza tiene el rostro de mujer, definitivamente. Nos hablabas de una iconografía y pues de un mapeo que en México hay de dónde está la pobreza, dónde están arraigados más estas condiciones más sexistas. Y pues en algún momento veíamos esa violencia muy detonadora en el norte del país, aquí en México, pero principalmente en Chihuahua, en los feminicidios en Chihuahua. Pero ahora creo que esa bola de violencia está en el centro y ha estado atravesando el país. Digo, México es un país con alto número de feminicidios, donde ahora a las comunidades educativas les está preocupando muchísimo que se pueda coeducar y que podamos ingresar a estas temáticas que tú nos pones muy bien. Y quiero retomar la pregunta de un participante, de Francisco Javier, y nos dice lo siguiente: en México, la mayoría de las niñas estudian en escuelas mixtas. Sin embargo, una de tantas problemáticas es la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres dentro de los entornos escolares, ¿no? Podemos, acoso sexual, no sé, infinidad de violencias por ahí. ¿Cómo podemos prevenirlo? Como profesores y como profesoras. ¿Qué tipo de estrategias nos sugiere, doctora, para concretar en las aulas? Sí, mirad, este es uno de los problemas mayores de todos. Y esto tiene que empezar por una socialización diferente de los varones. Si a los varones les enseñamos desde chiquitos que, mira qué fuerte, venga, pelea, que tienen que imponerse, que tienen que ser duros, que tienen que mandar, pues luego los pobres chiquitos hacen un esfuerzo porque muchas veces pues no tienen ni fuerzas para eso, pero saben que para no decepcionar a su papá o a su mamá, pues tienen que sacar fuerzas de flaqueza para imponerse, ¿verdad? Entonces, empieza por una socialización diferente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que así como en la socialización que tenemos a los chicos se les corta la empatía, se les corta la capacidad de empatía, se les dice que esto no, que no es para ellos, al revés, les tenemos que abrir. Mi compañera Amparo Tomé, que con las que trabajo desde hace muchos años, tiene una frase muy bonita que os voy a decir: hay que abrir el corazón de los niños. Hay que abrir el corazón de los niños, porque el corazón de los niños lo cerramos. ¿Y cómo lo cerramos? Pues a base de comprarles juguetes que son armas. Y, por ejemplo, yo he mirado muchas veces en Navidad y Reyes, cuando se hacen los regalos de juguetes, los anuncios. Y los anuncios son tremendos, porque unas armas tremendas. Y los niños apuntándose entre sí con las armas. O sea, claro, si tú a un niño le estás diciendo que hay que pelear,
y que hay que ser duro para pelear, pues evidentemente vas a tener esto. Entonces, en lugar de esto, tenemos que ir hacia una socialización que justamente restablezca a cada sexo lo que ya se le ha quitado cuando llega a la escuela. ¿En qué sentido? A las niñas darles fortaleza, darles seguridad. Esto lo hemos visto, lo empezaron a hacer las mujeres nórdicas y nosotras pues aquí también lo hemos utilizado mucho, lo hemos copiado, ¿no? ¿Qué hacían las nórdicas? Pues, por ejemplo, tenemos algunos vídeos que los colgaré cuando tenga ya la web, ¿no? Que se ve. ¿Qué hacen? Pues en un momento dado, solo con las niñas. Somos las más fuertes, somos muy fuertes, somos estupendas. Las hacen gritar ¿no? Y expandirse, o sea, no de, ay, yo no puedo. No, Luego las hacen saltar, claro, de una altura que sea, pues, de acuerdo con su edad. No se van a hacer daño, pero saltar. Y ellas hacen así, porque a las niñas el mensaje es siempre, cuidado, ten cuidado, te harás daño, te vas a ensuciar, estate quieta. Siempre, digamos, es represión, y represión en el sentido incluso físico, de no te muevas, no corras, no te caigas, te vas a caer. Al niño no, al niño nadie le dice te vas a caer. Venga, tú a correr y ya. ¿Entiendes? Entonces, a las niñas hay que hacerlas saltar, hay que hacerlas moverse, hay que hacerlas gritar, hay que hacerles tomar confianza en que pueden, empoderarlas. Y a los niños es al revés, mostrarles que ser tiernos es maravilloso, que es lo que les hemos impedido. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que hacen las nórdicas que hicieron y que nosotras también hemos utilizado mucho, pues poner los niños, ¿no? A los 6, 7, 8, 9, 10, tranquilitos, son niños en ese momento. No sé si os lo conté el otro día, ¿no? Ponerlos quietos y entonces que se den una cremita unos a otros, que se puedan tocar. Porque los niños no están autorizados a tocarse amablemente, solo les autorizamos a pegarse. Se tienen que agredir. ¿Por qué? Hay siempre como la sospecha de que pudieran ser gays. Si vemos dos niños que se cogen de la mano de una manera amorosa, ya inmediatamente viene la sospecha a ver si este niño va a ser gay. Entonces, el niño cuando tiene 5 años, 6, 7, ni es gay ni es nada. Su sexualidad está todavía por construir y por decidir. Pero claro, si tú ya le impides y le dices, uy, si haces esto eres como una niña, y eso es un desprecio, porque las niñas están por debajo, el niño ya no lo hace. Pero al revés, les tenemos que dar permiso para tocarse, para abrazarse, para darse un beso. Y les tenemos que ir retirando las armas. Y como de todos modos habrá familiares que se las den, les tenemos que explicar, mira, hay niños que juegan con las armas porque se las han dado y les parece que es un juego bonito, pero tú sabes que un arma es para matar, ¿verdad que tú no quieres matar a tu compañero? A tu amigo no lo vas a matar, no le vas a hacer daño. Por lo tanto, aunque tú te den un arma, pues tú la dejas porque, ¿verdad que no? Esto no. Dar siempre, digamos, para cambiar y hacer que los niños se puedan acercar a actitudes que se han considerado femeninas, que en realidad son humanas y por lo tanto están potencialmente en los niños igual que en las niñas, pero la sociedad las ha reprimido, pues para permitirles acercarse tiene que ser a través de darles una superioridad moral del criterio que tú les das, que es mejor esto no hacerlo. Lo que pasa es que hay niños que pobres no lo saben porque no se lo han contado. Tú, como has tenido la suerte que te lo han contado, pues puedes actuar de otra manera, ¿entendéis? Entonces, con unas niñas más fuertes y con unos niños que no ponen el acento en la violencia, poco a poco vamos a ir eliminando la violencia de las escuelas y de la vida. Porque claro, después, pensad que esto puede parecer una cosa muy pequeña, pero en la infancia está todo lo que es fundante de la personalidad. En los primeros años de la vida,
construimos los hábitos básicos. Y si tú los construyes de otra manera, después en el futuro serán de otra manera también. ¿Entendéis? Mientras que si al niño le estimulas a pegar, si le estimulas a imponerse a golpes, o por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que recuerdo que me contaron una vez en una escuela, ¿no? Una maestra estaba preocupada porque dice, es que este niño, cuando salen de la escuela, tenía el niño como 8 o 9 años, se dedica a perseguir a las niñas y tratar de bajarles las bragas. Dice, y llamé a su madre y la madre dijo, qué bien, demuestra que no es marica. Claro, con madres así, pues evidentemente tenemos la violencia asegurada, ¿eh? Porque si la mujer está orgullosa de que su hijo agreda a las chicas, pues el chico lo hará cada vez más, ¿entendéis? Entonces, lo tenemos que doblar también de conversaciones con los padres y madres, ¿eh? Explicándoles. Y la cosa más importante es la siguiente para explicar. Esta violencia que inculcamos en los niños los lleva a morir antes de hora. ¿Eh? Esto lo tenéis en el libro este de Apuesta por la Libertad, y en todo lo que yo he hecho lo cuento, porque habéis hablado antes de un libro mío, el que escribí con Manuel Castells, Mujeres y Hombres, un amor imposible. Ahí dediqué todo un capítulo, fue la primera vez que me metí, y entonces me di cuenta, el género masculino tal como soy lleva a los hombres a la muerte más rápida. Mueren antes. O sea, en datos españoles a los 20 años, por cada mujer que muere de esta edad, mueren 3 hombres. Y no mueren de enfermedad. Mueren de suicidios, de accidentes, de coche, de drogas, de homicidios y de deportes de riesgo. Es decir, todo por, a mí no me pasa nada, yo soy valiente, yo me impongo, yo puedo. Y acabo muriendo. Por lo tanto, el ir eliminando esta necesidad de demostrar fuerza y valentía es fundamental para los propios niños y también, por supuesto, para las niñas. ¿Entendéis? Justo, Marina, y quiero retomar este dato que lo tocas muy puntual porque eso se ve muy marcado en México. Se puede diferenciar las muertes de mujeres y las muertes de hombres. Bueno, las mujeres creo que pues los asesinatos, ¿no? Los feminicidios. Los hombres no lloran, pero se suicidan de 3 a 5 veces más que las mujeres. Ese es un dato importantísimo para México, ¿no? Necesitamos reparar esta masculinidad con los niños y por supuesto que los docentes y los cuidadores y cuidadoras tenemos un gran papel, porque dijiste una palabra, hay que explicar y eso a veces queremos omitirlo, ¿no? Y no lo mencionamos, no explicamos, ¿no? Las encuestas también en México se parecen mucho, pues seguro a las de otros países porque es un mundo androcéntrico. Los hombres sí mueren por choques, ¿no? Por esta valentía, por estas cosas, por armas, por problemas del hígado y pues es con el alcohol, ¿no? Las mujeres creo que es un tema más de cáncer cervicouterino, problemas con embarazos, con un seguimiento en cuanto a estos problemas que tienen con maternidad, ¿no? Con maternar también, y pues con el tema de la violencia, con una violencia sexual que está intensa. Y retomando esto, sobre todo desde la masculinidad y desde esta nueva construcción de masculinidad que está, decía en algún momento, en otro espacio, están en pañales, ¿no? Esta parte. Y el tema de las mujeres, creo que hay un avance más fuerte. ¿Qué hay que hacer como docentes para que en conjunto se pueda evitar la violencia de género y formar la igualdad, la tolerancia y el aprecio entre ambos y tener una vivencia en valores, ¿no? Nos pregunta Marisa Hernández Fernández de Oaxaca y pues ella nos habla como padre y madre de familia. ¿Ella nos va a hablar? Sí, ella no. Ella nos pregunta esto, ¿no? Nos pregunta. ¿Qué hay que hacer como docentes para que en conjunto evitar la violencia de género junto con los papás? Bueno, pues es lo que estábamos hablando, es decir, hay que ir por aquí. Entonces, esto lo podéis empezar desde
yo no sé si en México hay una parte importante de los niños y niñas que están en las guarderías. Si están en las guarderías, desde las guarderías. Es decir, por ejemplo, pues los niños también pueden jugar con las muñecas y enseñarles lo divertido que es. Fijaos, los niños tienen más tendencia natural a jugar con las muñecas si no se lo impidiéramos. ¿Por qué? Porque lo que ven ellos es que su mamá les cuida. Por lo tanto, el muñeco es una manera de, digamos, de imitar lo que ven en casa, ¿no? Pero claro, a los niños no se les da una muñeca. A los niños, si uno toma una muñeca, se les dice, oye, no, que esto es de niña. Entonces, quitar todo esto, ¿verdad? Y entonces que el niño pueda jugar con una muñeca, pueda, por ejemplo, pues tener una cocinita y hacer como que cocina, pueda jugar a todos los juegos de niñas. Los juegos son una buena manera de empezar a cambiar. Las niñas tienen que poder hacer deporte, por supuesto. Cuando me dicen, bueno, que las niñas jueguen a fútbol, estupendo, que las niñas jueguen a fútbol, pero paralelamente tenemos que dar valor a los juegos de niñas y universalizarlos, invitar a los niños a formar parte de estos juegos, ¿entendéis? Por lo tanto, yo no sé exactamente en este momento qué juegos de niñas hay en México. Han tendido, en general, tienden a desaparecer los juegos de niñas, por lo que os digo, porque no tienen sitio donde jugar. Porque claro, las niñas dicen, oh, pero si paso por aquí me van a dar un balonazo. Entonces se quedan quietas y no tienen donde jugar, ¿verdad? Hay que cambiar los jardines. Esto es muy importante que el profesorado lo entienda. Y entonces, pero no basta con que las niñas jueguen a fútbol. Tenemos que hacer que los niños puedan jugar a muñecas o puedan jugar a gomas, que es otro juego que aquí se juega, o puedan jugar a saltar la La comba, cuerda. a cuerda. Aquí se llama cuerda. Bueno, en España también depende, ¿no? Pero a veces se habla de la comba. Bueno, pues a saltar a la cuerda, o pueden jugar a todos los juegos que juegan las niñas. Ahora, esto es muy importante que lo haga el profesorado, porque claro, los niños ya tienen el prejuicio, esto no, que es de niña, ¿entendéis? Entonces, tiene que ser el profesorado el que diga, mira este juego, qué bonito, qué bien lo pasamos. Entonces los niños van, les interesa. Y si les dejan entrar, se interesan, ¿entendéis? Y ya se acostumbran a que aquello es normal. O, por ejemplo, disfrazarse y pintarse, o ¿no? Pintarse las uñas, todas estas cosas. A los niños les llama la atención y les gusta, pero claro, si les decimos, no, 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 si tú haces esto es que eres una niña y esto ya es como perder el honor. Entonces, evidentemente, al construir una barrera contra todo esto, ¿entendéis? Excelentes las estrategias. Yo creo que eso sí pueden adaptarse a los contextos de las escuelas en México. Lleva un doble esfuerzo, sí, ¿no? Porque además de explicar el juego, explicar la intención del juego, que es para coeducar. O sea, estamos integrando, estamos rompiendo estereotipos y reconocer esos estereotipos. Y si el docente, la maestra, el maestro, el papá, la mamá, va reconociendo esas desigualdades en sus espacios y les va explicando a la vez, creo que va a ser una tarea más fácil, más sencilla, ¿verdad? Y podemos en algún momento eliminar esta brecha y esta violencia que por siglos ha perpetuado, ¿no? Y parece que aumenta más. Quiero completar o dar continuidad a las preguntas que nos hacen por aquí. Y por aquí nos pregunta Patricia Araceli Hernández Arroyo y nos dice, eso es una pregunta interesante también, la violencia de género en las personas con discapacidad. ¿Cómo brindar a los padres y madres de familia una mejor información para prevenir? Sí, esto es importantísimo, es importantísimo. Bueno, las personas, sobre todo las mujeres, las chicas con discapacidad, son mucho más vulnerables, ¿verdad? En general, ya todas las niñas son vulnerables, pero las que tienen discapacidad todavía más, y depende del grado de discapacidad y del tipo de discapacidad. Entonces, evidentemente, digamos, siempre es la misma idea, empoderar a las chicas y dar valores de empatía a los chicos. ¿Entendéis? Que es como restablecer el orden que ya se ha deshecho porque en la familia ya se les ha educado de otra manera. Entonces hay que restablecer eso.
Entonces, lo que hay que hacer precisamente que las niñas que tienen, y en general pues niños o niñas que tienen discapacidad, pues hay que hacer como que toda la clase los adopte, los mime, los tome como propios suyos y les ayude. Ahora, es muy importante lo siguiente. Yo cada vez veo más claro que la escuela, la principal función de la escuela no es ni siquiera aprender a leer, sino dar a cada individuo confianza en sí mismo y en sí misma. Y encontrar en cada criatura qué es aquello que le permite actuar, dar algo al mundo que solo le puede dar esa persona, ¿no? Por ejemplo, pongamos, pues si es una niña ciega o un niño ciego, bueno, es una discapacidad muy importante, pero desarrollan toda una serie de otros aspectos para compensar, pues tienen un oído mucho más fino, pueden detectar, ¿no? Con el tacto, por ejemplo, una amiga mía educaba a niños ciegos, ¿no? Un tiempo, y los llevaba al museo. Y entonces en el museo les llevaba a que tocaran las esculturas, ¿verdad? Que pasaran las manos por las esculturas. Y los niños ciegos, pasando las manos, se hacían una idea de qué era aquella figura. Es como si la vieran, es decir, la reconstruían en su imaginación a partir del tacto. Entonces eso implica que esos niños tienen un tacto mucho más desarrollado, o un oído o lo que sea, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues, bueno, la capacidad, por ejemplo, los niños y niñas que tienen síndrome de Down, pues son criaturas con una bondad y con una capacidad de cariño extraordinario. Entonces, destaquemos esto para que no sea pobrecito y pobrecita, sino para que sus compañeros y compañeras lo quieran, lo protejan, pero al mismo tiempo, digamos, valoren eso que tiene esta criatura que les puede enseñar y les puede servir, ¿entendéis? Es decir, construir el valor propio de cada individuo. Eso es fundamental. Y entonces el reconocimiento del grupo y que el grupo adopte. O sea, y si alguien se atreve a pegarle o se atreve a ejercer violencia, pero tú dónde vas, o sea, pero tú qué clase de bruto eres. Siempre la superioridad moral, que no quiere decir enseñarles a que nosotros somos más que los demás, más listos ni más buenos, pero que tenemos unos criterios mucho más sólidos y mucho más de conjunto. Y entonces, alguien que pega a una persona débil es un cobarde, no es un valiente, es un cobarde. Entonces, una persona que es discapacitada, pues más todavía hay que ayudarla más, porque necesita más. ¿Entendéis? Claro, me encantó muchísimo esto de construir el valor de cada individuo, Claro, reconocer el valor de cada persona exacto. sin importar su condición en ningún aspecto, nada. Porque cada persona, incluso la más discapacitada, bueno, hasta un límite, claro, pero digamos, aún con discapacidades enormes, cada persona puede tener unos aspectos, precisamente la discapacidad en un sentido desarrolla otras capacidades para compensar. Por lo tanto, cada persona puede aportar algo que a veces es único o es completamente diferente y que los demás ni nos fijamos porque no lo necesitamos, pero cuando nos fijamos a lo mejor nos puede ser muy útil. ¿Entendéis? ¿Eh? Exacto, y Es, dejamos de hacerlos invisibles, claro, exacto, porque en exacto. México sí están combinadas, o sea, tenemos a personas con discapacidad en escuelas mixtas. No hay una atención especial. Sí hay escuelas para personas con discapacidad, pero están al tope. Entonces, eso rebasa y estas personas se insertan en estas escuelas mixtas y por supuesto que generan un tipo de violencia diferente. Aparte de la de género, esta discriminación por el desarrollo de habilidades. No se reconocen las habilidades que nos podrían mostrar a los demás. Y creo que este también es un buen ejercicio de práctica para los docentes que puedan reforzar en sus aulas para
hacer técnicas de inclusión. Muy claro. Fijaos que es la misma filosofía. La humanidad construye jerarquías continuamente, ¿no? Ser rubio o moreno, por ejemplo, pues ya le ponemos jerarquía, ser gordo, ser flaco, todo tiene, esto es mejor que lo otro, etcétera. Cosa que no es verdad, son diferencias, pero no tienen por qué ser desigualdades. Entonces, es la misma idea que respecto de las niñas. Las niñas han sido menospreciadas. Bueno, las niñas pueden enseñarnos mucho, ¿eh? Y los niños tienen que aprender cosas de las niñas. Las mujeres hemos aprendido mucho de los hombres porque pues, fueron ellos los que construyeron la cultura, porque nosotras hemos aprendido porque hemos reconocido que aquello tenía valor. El problema es que ellos no reconocen que las cosas que hemos hecho nosotras tengan valor. Hay que reconocerlo y que aprendan. Por lo tanto, valorar lo femenino, valorar aquello que históricamente ha sido femenino, porque sin eso la humanidad no hubiera podido vivir. Y que los hombres aprendan la empatía, aprendan el cariño, aprendan a ocuparse de los demás, aprendan a querer, que es lo que no les enseñamos justamente. Y a veces piensan que querer pues es, oye, tú eres mía y si no, pues te suelto una bofetada. Y esto es todo lo contrario de querer, ¿verdad? Y apunto hacia dos vertientes ahorita. Reconocer el trabajo que históricamente ha sido invisibilizado de las mujeres, que es, me voy hasta lo mejor en dos factores, hay más, pero reconocer el trabajo doméstico y reconocer la parte reproductiva, no solamente en maternar, sino en reproducir, en que tengan que darle vida, tengan que lavar una ropa, tengan que lavar un traste, y entonces eso no es trabajo, eso se sigue invisibilizando y sigue habiendo una doble o triple jornada para una sola parte. Y tomando lo siguiente, lo que nos comentabas, en este reconocimiento, yo reconozco que eres mía, y las mujeres hasta hace poco en México se quitó esto del apellido, ¿no? De que, bueno, yo soy, no sé, por poner un ejemplo, Felipe Ramírez, y entonces se casa con María Juárez, y entonces al casarse pierde el apellido y toma o es propiedad de María de Ramírez, ¿no? Hasta hace poco eso existía aquí. Y muchas veces pareciera como un acto que no tiene tanta importancia, pero eso es una cuestión política que creo que en las escuelas ya estamos identificando como eso no válido. Eso es un gran avance. Retomo lo de la pareja porque en México también hay este tema con altos índices, y los docentes y las maestras y maestros nos comentan eso. Hay mucha violencia entre parejas, ¿no? Mucha violencia en el noviazgo y en las aulas. ¿Y cómo hacer? Aquí nos hacía esta pregunta una maestra, donde nos dice, ¿cómo hacerle para apoyar a estas niñas que no tienen apoyo de su familia? Porque seguramente vienen de esta pues violencia también doméstica, y entonces están viviendo una situación de violencia con el noviazgo o en el noviazgo. ¿Qué hacemos para ello? ¿No? Es Clotilde Fernández Ledesma, de Tampico, cómo apoyar a las niñas cuando no tienen apoyo desde casa para esto. Bueno, mira, siempre, digamos, lo primero es ir cambiando desde la base. Por lo tanto, lo que ocurre desde que nacen, ya sé que es más difícil llegar a través de la familia, pero desde que nacen, los niños, justamente, no dar valor a la fuerza, a la agresión, sino dar valor al cuidado, dar valor o sea, a ver, en cierta manera digamos, no puedo ahora explicaros todo esto en detalle, pero el encargo de los hombres ha sido el mandato que han tenido como género masculino, en cierto modo es de destruir, ¿verdad? Conquistar, pues talar los bosques para arar la tierra, cosas que pueden ser también elementos de vida, pero que pasan por la destrucción muchas veces. Mientras que el papel de las mujeres ha sido la construcción de la vida y el cuidado de la vida.
Como lo hacían las mujeres se ha considerado que no era importante, pero es fundamental. Sin eso no hubiera vivido la humanidad. ¿Entendéis? Entonces, esto es lo que tenemos que reconocer y que tiene que ser compartido. Entonces, para eso es justamente, digamos, por eso os decía esta frase de hay que abrir el corazón de los niños, que lo cerramos y hay que abrirlo. Entonces, cada cosa que haga un niño que sea de ternura, de cariño, de atención a los demás, valorarla, valorarla. En la niña, como al revés, a ella ya se le ha impuesto esto, pero se le ha dicho, tú eres débil, tú no tienes fuerza, tú tienes cuidado con esto, te pueden violar, te pueden agredir, te pueden... Empoderarla, empoderarla. Por lo tanto, que ella sepa que tiene fuerzas y que hay donde acudir cuando tiene un problema y que tiene que hacerlo, que no se puede quedar callada. Entonces, por ejemplo, entre los vídeos que hemos utilizado mucho, hay uno que está muy bien, que es también creo que es de las suecas, que ya empiezan pues, con niños y niñas de 6 o 7 años y se llama Sentir que sí, sentir que no. ¿Y qué es? Bueno, pues hacen como un mimo en el aula misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la maestra pues coge a una niña y la peina, ¿qué? ¿Te gusta? ¿Sientes que sí, que te gusta? Sí, sí, me gusta. Luego de pronto le empieza a tirar el pelo. Ah, no, esto no me gusta. Ah, di que no. Y así va subiendo hasta, digamos, plantear una situación en la cual puede ser que alguien de su familia, que alguno de sus, un hombre generalmente de su familia, pues intente tocarla, ¿no? Y agredirla sexualmente o tocamientos, lo que sea. Entonces que la niña sepa que esto no, y decir que no, y decirlo bien alto. Y entonces las propias maestras les enseñan. ¿Y qué puedes hacer en este caso? Pues te vas a tu mamá, o te vas a una amiga, o te vas a una mujer mayor, pero tú reaccionas, no te dejes, porque, bueno, pues la niña, claro, chiquita, y siempre le han dicho que se calle, pues esto no lo digas, esto no, y entonces le pasa lo que le pasa. No, tú tienes fuerza para contrarrestar, y si no tienes tú bastante, te vas a alguien que te ayude. ¿Entendéis? Entonces, empoderar a las mujeres, esto es lo que, bueno, pues mira, en la conferencia de Beijing hace ya 25 años, fue lo que dijimos, empoderar a las mujeres. Las mujeres son mucho más potentes de lo que nos dicen que somos, somos mucho más capaces y potentes, y esa fuerza nos tiene que servir para cambiar las cosas y para acabar con la violencia. Pero mientras empoderamos a las mujeres, al mismo tiempo, digamos, quitar a los niños esta cosa de la pelea, de la confrontación, de lo violento. de la violencia, etcétera, como algo positivo, porque se lo damos como algo positivo. Y todos los niños, claro, pues lo intentan ejercerlo. Buenísima la reflexión para la siguiente. Creo que pensé e imaginé ahorita de cómo son esos grupos de hombres, ¿no? Que se organizan y bueno, está esta palabra, fraternidad, frater hermano, y los hermanos no se tiran tierra. Las mujeres históricamente nos hemos tirado tierra. Y este discurso del que tú nos estás hablando, de juntarnos, no para esta crítica violenta entre mujeres, hacer espacios de sororidad. Y aquí retomo la pregunta de Ana Pandal, donde nos dice, ¿cómo fomentar la colaboración y sororidad entre niñas desde la educación, desde la escuela? ¿Cómo le hago cuando sabemos que históricamente esto nos ha pesado muchísimo y ha sido desde una construcción patriarcal, ¿no? A pelearnos por ese objeto de deseo Claro. llamado masculino, ¿no? Ya más adolescente. Claro, porque fijaos, siempre se ha enfrentado a las mujeres, ¿no? Las mujeres tenían que competir en lo que llamamos el mercado matrimonial, ¿no? A ver quién era pues la que conquistaba al más guapo o al más rico o al más poderoso, ¿eh?
Y entonces, pues mira, mira qué guapa es y tú no eres tan guapa y todas estas cosas. Entonces, ponernos en situación de rivalidad para dividirnos. ¿Eh? Entonces, yo creo que hoy estamos superándolo. Todavía no en todo el mundo, pero en gran parte lo estamos superando. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que las mujeres teníamos algo en común, que era la opresión, y que solo podríamos superarlo precisamente reconociéndonos unas a otras y ayudando y trabajando en común para hacer esta superación. Entonces hemos ido desarrollando esta idea de sororidad. ¿Eh? Y fijaos que, bueno, ¿por dónde pasa esta sororidad? Pues que en lugar de que te presentan una compañera y lo primero sea empezar a mirarla, bueno, esta es más guapa, es más lista, a ver, me da envidia o no, ¿cómo puedo competir con ella? No, esta es una hermana y es una hermana que seguramente tendrá unos problemas muy parecidos a los tuyos y es una hermana a la que yo tengo que apoyar y ella me apoyará. Y luego, cuando va pasando la vida, te das cuenta de que yo, por lo menos, es mi experiencia, pero también es la experiencia de muchas mujeres a las que se le he oído decir, siempre te salvan las mujeres, siempre. ¿Eh? ¿Salvar en qué sentido? Pues en el sentido de que cuando tú tienes un problema de la naturaleza que sea, que estás enferma, siempre hay alguna mujer que es la que te llama, es la que te trae un caldito, o es la que te lleva al médico, o es la que está al pie de tu cama cuando te han operado. ¿Eh? Cuando tienes un problema sentimental, de una ruptura, de lo que sea, lo mismo. ¿A quién vas a contárselo? Pues a una mujer o a varias, a las amigas, que son las que te abrazan. ¿Eh? Vosotros tenéis la palabra apapachar, ¿eh? que es muy bonita, ¿eh? Esta cosa así como, esto me acuerdo que justamente lo hablamos con Marcela, ¿no? Ella siempre habla de apapachar. Bueno, pues eso, ¿no? O sea, siempre es una mujer la que te abraza, la que te acoge, la que te consuela, la que te seca las lágrimas, la que te hace un regalito o te lleva a pasear o te hace una comidita, ¿eh? Siempre. De modo que cuando, y como esto, pues en muchas cosas, en casi todas. Esto no quiere decir que todas las mujeres seamos muy buenas, no, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Pero sí, como se nos ha enseñado que tenemos que ser acogedoras, pues hay una mujer que ese día tenía previsto irse sola al cine, pero sacrifica su cine para venir a verte a ti y traerte una florecita, ¿verdad? Entonces, es importantísimo la solidaridad entre mujeres, es fundamental, y el feminismo ha progresado por la solidaridad entre mujeres. Fabuloso. Y creo que esto sí podemos aplicarlo también en las escuelas. Los docentes podemos empezar a crear estos ambientes, las y los maestros, para hacer sororidad, porque ya está dado por hecho que la fraternidad ya está, o sea, esa ya existe. Y entonces hay que crear esta sororidad y además también recordar que históricamente, como lo decía hace ratito, nosotras se nos ha encargado este título de tú eres la que tienes que dar amor y tienes que en las batallas, en la historia, en todos, ella es la que regula emociones, ¿no? Ella es la que perpetúa también en esa parte este cuidado. Y nos dan una pregunta, ya creo que es un poco más para, desde tu experiencia, Marina. Nos dice aquí Rogelio González Albaú. Usted, en su vida de estudiante, vivió esas experiencias de diferenciación de géneros y cómo las trabajaste o cómo te diste cuenta que pues esto era importante o dónde apareció, ¿no? ¿Son las mismas prácticas de desigualdad o qué ha pasado? Bueno, yo me di cuenta desde que era una niña, porque yo era una niña que tenía 3 hermanos más chicos que yo. Y entonces, evidentemente, pues mi madre pues, me pedía que fregara los platos. Era una etapa muy distinta a la actual, no teníamos máquinas de nada, éramos muy pobres en España porque era después de la guerra civil y entonces todo estaba muy mal. Entonces, bueno, a mí mi madre pues me pedía toda una serie de cosas, que le ayudaran cosas. Y luego cuando mis hermanos fueron creciendo, a ellos no se lo pedían. Y entonces, esto me pareció muy injusto, ¿verdad? Muy injusto.
Y bueno, y así fueron las cosas, digamos, pero yo no tenía una conciencia feminista, tenía una rebelión respecto a un trato diferencial. Para mí la conciencia feminista llegó en el año 76, que fue un año en que, bueno, pues por una parte había muerto Franco, por lo tanto el dictador español, por lo tanto ya empezábamos a poder respirar y abrir las cosas. Y por otra parte, pues bueno, en Europa y en Estados Unidos se había iniciado una etapa del movimiento feminista, ¿no? Y entonces en un momento dado pues hubo una reunión aquí en la universidad, fuimos muchísimas mujeres y de pronto muchas de nosotras tomamos conciencia de que había que cambiar esto y nos convertimos al feminismo. Y entonces a partir de allí, pues bueno, yo era socióloga, había trabajado en cosas de sociología de la educación y, y pensé, bueno, pues voy a utilizar lo que sé de sociología de la educación. Había estado trabajando sobre clases sociales, ¿verdad? O sea, cómo la educación, digamos, discrimina a las personas en función de su clase social. Y entonces, digamos, pensé, tal vez este esquema se puede trasladar también a los géneros. Y empecé a trabajar en esto. Y empecé a trabajar en esto. Porque era un momento que no sabíamos nada de por qué nos pasa esto. ¿Por qué? Porque pensad que en España en aquel momento una mujer no podía alquilar un piso, necesitaba una vivienda, necesitaba que un hombre fuera con ella, no podía abrir una cuenta en un banco, no había divorcio, por supuesto. Si había adulterio, la mujer iba a la cárcel, el hombre no, y todo así. Es decir, eran unas condiciones durísimas para las mujeres, porque el franquismo fue muy malo para las mujeres, muy duro, ¿no? Entonces, bueno, pues así empezamos a tomar conciencia y a ir estudiando primero y luego intentando encontrar políticas útiles para salir de este lío. Una cosa quería añadir a lo que me decíais antes sobre la violencia en las niñas. Es también importante, digamos, en la etapa de las primeras relaciones amorosas y todo esto, es importante de construir el mito del amor romántico, porque hay cantidad de televisión, novelas, películas, todo tipo, que siempre con esta idea, ¿no?, del príncipe azul, de que un día va a llegar un hombre, tú andas medio perdida por la vida, pero un día va a llegar un chico maravilloso, guapísimo, riquísimo, y te va, ¿no?, como la Cenicienta, pues te va a decir, tú eres mi amada, y entonces todo estará solucionado. Bueno, pues esto no es así, simplemente es una fantasía. Pero claro, una fantasía que como está metida en casi todo, pues las mujeres la tragamos. Entonces hay que ir deconstruyendo esto y explicando que las relaciones humanas no son de otro tipo, que pueden ser muy maravillosas, pero que en todo caso no hay príncipes azules así rondando por tu casa. Sí, y que ahora se pueden invertir los papeles, nosotras también podemos rescatar, ¿no? También podemos hacer eso, entonces ya ha cambiado. Pues, doctora, ya estamos ya a punto de cerrar, nos quedan 7 minutos, pero yo no quiero perder la oportunidad de que nos pueda compartir en este espacio esta experiencia que tuvo con esta etnóloga francesa, no recuerdo bien el nombre, pero la anécdota de cuando están amamantando en los campos de algodón. Si nos podría dar la del corazón rojo. Ajá. Entonces, creo que ese es un gran ejemplo para ir cerrando y pues con esto estaríamos despidiéndonos. Entonces, la escuchamos. Bueno, me gustaría muchísimo que se pudiera tocar. Sí, me gustó mucho esto porque pensé realmente ha sido terrible y por esto estoy trabajando sobre el tema de las madres y las hijas y la transmisión de la feminidad, ¿no? Bueno, esto es una antropóloga francesa, Françoise Héritier se llama, Françoise Héritier, murió hace un par de años. Entonces esta mujer era muy feminista, había trabajado mucho y cuenta muchas cosas de lo que fueron sus investigaciones. Ella trabajó en África. Era discípula de Lévi-Strauss, que fue el gran, no sé si os suena el nombre, el gran antropólogo francés de mitad del siglo XX, ¿no?
Entonces ella trabajaba en Burkina Faso y cuenta que un día estaba en el campo con las mujeres que trabajaban en los campos y entonces ella, bueno, y las mujeres llevaban un pañuelo atado, como se lleva, bueno, en México también, ¿no? Muchas veces, un pañuelo atado a la espalda con su bebé a la espalda. Y entonces ella vio que a veces cuando un bebé lloraba, pues inmediatamente la madre lo cogía y le daba al pecho. Y en cambio, otras veces no. Y se dio cuenta de que las veces que la madre enseguida respondía era porque era un niño. Y cuando era una niña, no, la dejaban llorar un rato. Y entonces les preguntó a las mujeres, bueno, ¿y por qué hacéis esto? Y ellas le dijeron esto, que es bonito cómo se expresa, ¿no? Dice, mira, es que los niños tienen el corazón rojo, tienen mucha ira y claro, se ponen muy nerviosos si no les haces caso. Y entonces hay que atenderles inmediatamente. Las niñas nunca van a obtener lo que quieren, nunca en su vida. Y por lo tanto se tienen que acostumbrar a la frustración. Y entonces es mejor dejarlas llorar un rato para que se vayan acostumbrando que no pueden obtener lo que quieren. Fijaos qué terrible. Fijaos qué Ahí terrible. se queda esta historia para la reflexión, porque es una historia bella que tiene un contenido para deconstruirse. Pues Marina, doctora, muchísimas gracias. Estamos muy contentas, ya nos están y contentos nos están comentando aquí en el chat que estas reflexiones estuvieron bellísimas, fueron muy buenas. Gracias por compartirnos este trabajo con nosotras y nosotros y a nombre del equipo de Proyecto Nuevo Maestro, queremos nombrarla en este momento, a partir de ahora, embajadora de Proyecto Nuevo Maestro. Y en verdad, muchísimas gracias por esta charla y por estas profundas reflexiones. Embajadora, solamente ahí es. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión. No sé en qué podré ayudar como embajadora, ya me lo iréis contando. Exacto. Muchísimas gracias. Mientras la vamos a tener en nuestro programa de radio, El Poder de las Emociones, y también vamos a estar difundiendo esa información y difundiendo sus materiales, los artículos en nuestra página y vamos a seguir compartiendo estos textos en nuestras comunidades educativas. Por último, también queremos invitarlos a todos y a todas al siguiente conversatorio. Derecho a la educación más allá del Estado-Nación es el título del siguiente, donde vamos a reflexionar sobre la situación que vive la comunidad educativa migrante, sus problemáticas y los retos a los que se enfrentan en este contexto globalizado. Hoy hablamos de coeducación y en el siguiente, que es el próximo mes, vamos a estar hablando de migración. Y bueno, pues a nombre de Proyecto Nuevo Maestro y del gran equipo que lo integra, les agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias a la doctora Marina Subirats por estas reflexiones y sobre todo por el interés y compromiso en repensar a la educación en todas sus dimensiones. Muchísimas gracias y si el tiempo, la salud pues lo permite, la vida lo permite, espero que ojalá nos logremos conocer y nos logremos ver en algún momento de esta vida. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estas reflexiones. Gracias por apoyar a la comunidad de México, por traer esto, por estar en México en este momento y por este esfuerzo tan valioso, porque allá ya es medianoche, ahora sí ya es medianoche, y aquí pues todavía está la tarde para disfrutar. Muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya todo muy bien y que solucionéis tantos problemas que hay con la violencia con las mujeres en México. Sí, sí, terrible, terrible, pero estamos ya accionando porque por eso estamos trayendo esto a las escuelas, ¿no? Traemos estos contenidos, estamos luchando cada vez porque eso sea más inclusivo, ¿sí? Tenemos ahora abierto un programa en Baja California Sur por parte del Proyecto Nuevo Maestro, donde estamos promoviendo la igualdad en espacios educativos. Los invitamos, seguramente aquí están algunos maestros y maestras de ahí de Baja, y pues están la comunidad del Proyecto Nuevo Maestro e invitados de todo México escuchándola. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.